Muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio al tema de asma bronquial. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, se ve la pantalla. Bien, entonces damos inicio al tema. El día de hoy nos toca la presentación de asma bronquial. Para hablar de asma bronquial, recién durante los últimos años hemos llegado a prácticamente a enterarnos de que también los niños pequeños pueden tener asma. Antes se creía que este problema se presentaba a partir de la edad preescolar o escolar, pero actualmente tenemos hasta en los lactantes. Se ha visto en niños después de nacer, inclusive 2-3 meses, que ya tienen esta patología, patología importante y crónica. ¿Ya? ¿Cuál es la característica del asma bronquial? Si ustedes ven la imagen, en la imagen vamos a ver un bronquio que prácticamente, este es el bronquio normal. Y acá tenemos un bronquio que está cubierta o más bien está llena de un proceso inflamatorio y está disminuyendo el lumen. Y hay una disminución importante del lumen. Por lo tanto, acá se va a generar un proceso obstructivo. Para verlo mejor en esta otra imagen, vamos a tener un bronquio normal y acá tenemos un bronquio inflamado. Entonces, para que ustedes al inicio ya tengan la imagen de qué es lo que nos va a producir esta situación, qué patologías añadidas a esto se van a producir. Entonces, para hablar de asma bronquial, vamos a decir que es la enfermedad crónica de más alta prevalencia en la infancia a nivel mundial y corresponde a una enfermedad inflamatoria de la vía aérea. Puede afectar, ya les decía, a cualquier edad. Y por su magnitud tiene trascendencia. A nivel mundial se dice que es de 1 al 18% de la población infantil que va a tener esta situación. Su definición entonces de esta enfermedad es que es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas en la que intervienen diversas células. Y acá van a intervenir todo el proceso inflamatorio, donde están involucrados eosinófilos, mastocitos, linfocitos T y células epiteliales. Entonces, ¿qué pasa? En individuos susceptibles, esta inflamación, como no hay entrada, digamos, libre de aire, va a producir síntomas como son la tos, disneas, sibilancias. Y esto va asociado a esta obstrucción que les mencionaba y les mostraba a un principio. Y esto es variable al flujo aéreo, no es, digamos, en forma permanente. Es frecuentemente reversible o en forma espontánea, dependiendo de la gravedad del proceso. Con tratamiento a veces puede disminuir o a veces hay un aumento de la hiperreactividad de la vía aérea ante una gran variedad de estímulos. Entonces, de acuerdo a un estudio hecho en Chile, de una empresa o de una institución que es ISAC, la prevalencia de ellos es de 9.7 a 16%, como les decía, 18%, en el grupo de 6 a 7 años. Ellos han encontrado una incidencia mayor en estas edades. Y luego de 7.3 a 12.4 en el grupo de 13 a 14 años. Entonces, estos son los dos grupos más afectados en Chile. ¿Qué es lo que han encontrado? Han encontrado que está relacionada a una exposición tabáquica creciente. Esto es bien interesante porque últimamente la gente adulta ha dejado de fumar, pero ¿en quién se ha volcado, digamos, esta preferencia? Es en los jóvenes. Los jóvenes están fumando en edades muy tempranas, entonces esto puede ser un factor de riesgo. La contaminación ambiental. Si hablamos de Chile, Chile, lo mismo que México y Cochabamba, tiene la misma estructura geográfica. Está rodeado de montañas e impide que los vientos se lleven la contaminación de las ciudades. Y esto va a provocar que haya acumulación de contaminantes en las ciudades. Por eso es que esta contaminación ambiental es muy frecuente. Luego puede producirse, esta es la época, este es el momento. Hay un aumento de aeroalergenos. ¿A qué se refiere esto? Las hojas secas, las flores secas, el pasto seco, la tierra y la contaminación.
el exceso de vehículos en mal estado. Es eso lo que va a contaminar el ambiente. Y los cambios en el estilo de vida. Últimamente se ha visto, yo no voy en contra de las preferencias, pero por ejemplo, se da preferencia más a las mascotas que a los mismos niños. A veces las mascotas están durmiendo con los niños en sus camas, los gatos están mezclados entre todos. Bueno, los defensores de animales tienen su posición y tienen su trabajo en eso, ¿no? Pero si nosotros vamos a querer cuidar a, a nuestros niños, de verdad, esta es una fuente de alergenos altísima para nuestros niños que tienen problemas de atopía. ¿Cuál es la historia natural del asma? Se dice que la prevalencia está de 7 a 15 y hemos dicho de 1 a 18 más o menos, estamos entre esta incidencia. Influye la edad, ya les decía esos dos picos, ¿no? Pero no vamos a descartar que en los recién nacidos y a partir del año también o antes del año puede presentarse. El sexo también tiene una importancia increíble. El varoncito tiene más posibilidad de tener asma bronquial, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se llama la marcha alérgica. ¿Qué cosa va a estar asociada? Tenemos una dermatitis atópica en los niños, puede tener una rinitis alérgica y estos dos están asociados al asma bronquial. Entonces vamos a tener estas tres patologías casi una detrás de otra, ¿no? Entonces a esto se llama marcha alérgica. Se dice que puede haber una remisión espontánea en la pubertad. Esto es una cosa que muchas mamás lo manejan y dicen, yo no estoy muy preocupada, doctora, me dicen, porque sé que mi niño cuando sea joven no va a tener. No sé qué factor todavía no está muy bien definido que hace que el asma desaparezca en la pubertad, o sea, en la adolescencia. Pero la persistencia de síntomas, se fijan, es de 50 a 70%. O sea, no podemos tener la certeza de que en la pubertad va a desaparecer. Esto puede volver a reincidir y puede volver a tener esta prevalencia de 50 a 70%. Ahora, el cuadrito, ¿qué nos muestra? Nos muestra esta prevalencia que les decía. El problema gastrointestinal, o sea, los alergenos gastrointestinales comienzan temprano, en los primeros años de vida. Hasta los 7, 8 entonces va a desaparecer y esto va a disminuir esa situación de la atopía gastrointestinal. ¿Qué va a pasar con el problema de piel? El problema de piel también comienza temprano, va a bajar un poco durante los primeros años, luego va a aumentar hasta la edad de la adolescencia y luego va a disminuir. Pero miren qué pasa con el alergeno respiratorio, con el problema respiratorio. A nivel respiratorio se ve que comienza a los 2 y 13 años y esto va aumentando y en forma progresiva va aumentando y no disminuye nunca. No disminuye nunca esta prevalencia. Entonces, fíjense, el gastrointestinal y el atópico de piel disminuye, pero en cambio este otro va a ir aumentando. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tomar en consideración y ver qué es a qué nivel tenemos que tomar las precauciones para una efectiva prevención. Ahora, en el asma bronquial intervienen una serie de factores. Entre ellos también está involucrado el factor genético. Se ha visto que hay un gen que está relacionado con el asma bronquial. Pero aparte de ello, cuando existe un ataque asmático, intervienen una serie de procesos inflamatorios, les decía, e inmunológicos. Dentro de ellos están involucrados la IgE total, la IgE específica, el receptor IgE y las citoquinas, que son procedentes de un proceso inflamatorio. Todo esto va a provocar una atopía, pero va a estar incrementado, ¿no?, por todos los factores ambientales. Entonces, estos factores genéticos más los factores ambientales van a provocar lo que es la atopía. Y esto va a determinar la marcha alérgica, lo que les mencionaba anteriormente, que va a haber una dermatitis atópica, rinitis y asma. Entonces, es la tríada típica del asmático. En la mayoría de los casos se produce esto, pero no olvidemos esta fisiopatología, factor genético, factor ambiental. Ahora, en el factor genético también está el factor familiar, ¿no es cierto? Los padres atópicos. Esto más los factores ambientales va a provocar la atopía y esta atopía va a provocar la marcha alérgica. Aparte de ello, dentro de esos factores predisponentes ambientales, factores que agudizan o desencadenan el asma, ¿qué son? Ya hemos visto anteriormente que los factores, las infecciones respiratorias virales en esta época de inicio del invierno, empiezan a aparecer de manera importante.
los ejercicios. Es increíble, pero un niño que empieza a hacer ejercicio de repente o de golpe o que juega fútbol, qué sé yo, de repente empieza a toser y empieza a tener dificultad respiratoria, seguramente que es un asma. Eso nunca hay que descartar esa posibilidad. O cuando un niño empieza a llorar y llorar de tal manera y no calma de llorar y de repente empieza a toser, seguro que es un asma, ¿no? Ahora, en la edad de la menarquia, una niña a los 10, 11 años puede tener asociado un ataque asmático en la primera menstruación. En medicamentos, el AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, los beta-bloqueantes también están asociados a la aparición de ataques asmáticos. Los cambios bruscos de tiempo, como les decía, el aire frío, las lluvias, el cambio de temperatura, que de repente aparece el sur o qué sé yo, en las ciudades y eso empieza a provocar una serie de cambios de temperatura bruscos que pueden incidir a que haya un ataque asmático. Las mascotas que les decía, no solo los perritos, los gatos, en su pelaje tienen los ácaros y esos ácaros son increíblemente importantes en la producción de asma bronquial. Lo que hace rato les decía, el estrés emocional, la risa, el llanto, el ejercicio exagerado va a provocar. Ahora, en las casas generalmente la mamá y todos nosotros tenemos muchos elementos para la limpieza, que limpiador de esto, limpiador del otro, limpia vidrios, limpia pisos, limpia baños, limpia cocina, limpia todo. Estos pueden incentivar la producción de asma. Los irritantes como el tabaco, increíble. La contaminación ambiental, los productos químicos que hemos dicho acá, y las sinusitis como parte de las infecciones virales son las que van a tener como factores predisponentes importantes en la producción de asma. Ahora, nuevamente volviendo a lo que es la definición. ¿Qué es el asma? La inflamación que produce el asma es un componente precoz y persistente del asma bronquial. ¿Han visto esa imagen del bronquio? Donde hay un aumento de la trama, si se quiere, que disminuye el lumen bronquiolar. Entonces, esto va a provocar un componente precoz y va a producir una situación interesante que es remodelación de la vía aérea. Y esto va a causar anormalidades de la función pulmonar. Entonces, si nos damos cuenta, si tenemos un bronquio que no está funcionando adecuadamente, si no está llena de tejido inflamatorio, que está disminuyendo el lumen, esto en forma permanente, en forma crónica, se va a mantener y se puede perpetuar. ¿Y qué va a provocar? Una remodelación del árbol bronquial. Entonces, para ver un poco la imagen, ¿qué es lo que va a pasar en un asma bronquial? Aquí la fisiopatología del asma nos dice que hay antígenos que están involucrados en la producción de ARE. Las células epiteliales, las células inflamatorias que van a influir para que se produzca un ataque hacia la mucosa bronquial. Y acá esto va a provocar un aumento del mucus, de la mucosa, y va a haber una inflamación epitelial y una fibrosis en consecuencia. Primero una inflamación y luego una fibrosis. Con vasodilatación consecuente, la inflamación de los vasos, va a haber secreción de plasma y edema, ¿no? Todo esto va a condicionar la constricción, ¿no? La broncoconstricción y la hipertrofia con hiperplasia. Entonces, esto está involucrado en lo que nosotros estamos denominando la remodelación del árbol bronquial. Acá está para que veamos mejor un bronquio normal y un bronquio característico del asma, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver a qué se refiere todo esto. Toda esta parte es membrana mucosa, el epitelio que está completamente inflamado y deformado, ¿sí? Entonces, ¿qué es la remodelación? La remodelación va a provocar limitación obstructiva crónica al flujo aéreo. Esto no solamente hay en niños, sino también en adultos. Entonces, la remodelación es la alteración del tamaño, masa y número de los componentes estructurales de un tejido que ocurre durante el crecimiento como respuesta a una injuria e inflamación. ¿Cuáles son sus características de la remodelación? Destrucción de la pared del bronquio, fibrosis subepitelial, hipertrofia de las glándulas mucosas y de las células caliciformes, aumento del grosor del músculo liso, pérdida del epitelio e infiltración de células inflamatorias. Acá vamos a ver en una esquemita que el asma bronquial va a provocar un daño del epitelio
Y esto también tiene una determinación genética, como ya les decía anteriormente, va a provocar alteración del factor de crecimiento del epitelio, con estimulación de las células proinflamatorias, con aumento de las citoquinas, activación de los fibroblastos, proliferación y diferenciación. Todo esto va a provocar remodelación. Ya les decía, la disminución del bronquio, del lumen del bronquio. Entonces, esta hiperreactividad bronquial va a provocar estrechamiento de la vía aérea y puede provocar, si es que no se controla y no se trata adecuadamente, una inflamación crónica. ¿Y en qué se va a constituir después? En un daño permanente del epitelio, o sea, una remodelación permanente del epitelio, si es que no se hace un tratamiento a tiempo. Acá tenemos un bronquio normal, miren, está súper ordenadito, está simétrico, bonito, y miren, esta simetría, esta pared bronquial completamente dañada, injuriada. Es como nos decían los profesores que son expertos en asma, especialmente la doctora Ana María Escobar Cerruti, decía es como si cada día se estuviese golpeando a esta pared. Se golpea y se destruye la pared. Y por lo tanto, ¿qué hacemos para que esto vuelva a estar normal? Le ponemos una masa de yeso encima, ¿no? Pero ya es remodelado, ya no es la misma, ya no es esto. Entonces acá hay remodelación. ¿Por qué? Por el ataque crónico continuo, ¿no? Entonces acá vamos a ver la hiperplasia muscular que va a deformar toda la arquitectura celular. ¿Y qué vamos a tener en una imagen ya más objetiva? Que el bronquio normal tiene estas características respecto a la membrana basal. En cambio, el asma, miren la cantidad de membrana basal que tiene. Y es esto el que va a provocar todo el problema. Entonces, esta condición inflamatoria que acabo de mencionarles de la vía aérea determina una obstrucción bronquial, ¿no es cierto? Aumento en la resistencia al flujo aéreo, atrapamiento aéreo, hiperinsuflación e hipersecreción bronquial. Todos estos fenómenos son la base de los síntomas clínicos del asma. Entonces, vamos a tener inflamación aguda, se va a convertir en inflamación crónica, y esta inflamación crónica va a remodelar la vía aérea, todo esto va a determinar fenómenos fisiopatológicos, y ¿qué va a provocar? Obstrucción de la vía aérea, hiperreactividad bronquial y obstrucción fundamentalmente. Y esto va a desencadenar una serie de parámetros clínicos con síntomas y exacerbaciones. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fundamental en la definición del asma? Vuelvo a repetirles, los factores de riesgo para desarrollar el asma, la inflamación, con hiperreactividad de la vía bronquial, obstrucción del flujo aéreo y la determinación de los síntomas, con los factores de riesgo asociados, ¿ya? Entonces, el asma bronquial es una inflamación de la vía aérea con hiperreactividad bronquial, con una respuesta broncoespática bifásica, puede tener una fase inmediata, una fase tardía. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de asma? Primero, voy a tomar en cuenta los antecedentes clínicos. Voy a hablar con los padres y voy a preguntar, ¿hay episodios recurrentes de sibilancia o que el niño le silba el pechito? ¿Hay tos nocturna? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces a la semana? ¿El niño tose cuando hace ejercicio? ¿Tiene sensación de ahogo? El niño se quiere ahogar cuando ha ido a corretear, a jugar y de repente empieza a ahogarse. ¿Hay opresión o dolor torácico? Miren, estos datos en la anamnesis es fundamental. Y acá podemos encontrar un antecedente de la madre y que nos diga, tenemos rinitis alérgica mi esposo y yo. Y hay asma en mis abuelos, o diré en los abuelos, en mis padres, también en mis hermanos. Entonces, es un dato fundamental que ya me va a dar una pauta. No es lo único, pero parte es como factor predisponente. Entonces, vamos a ver y vamos a identificar la demostración del grado de obstrucción y su respuesta total o parcial a los fármacos, ¿no? Entonces, al hacer el examen físico, ya tengo toda la anamnesis, ¿qué es lo que voy a encontrar? Generalmente, los niños vienen asintomáticos, con el antecedente de que una vez ha tosido y no ha podido dormir y que ya se ha calmado y que no pasa nada, ¿ya? Pero se ha ido repitiendo. Al año ya no son los 3 episodios que normalmente tiene un niño, sino ya son más de 5 episodios. Bueno, y el niño constantemente tiene esta actitud, si se fijan. Esto es el saludo alérgico. Si se fijan en la manito, el niño está tallando la nariz.
tallando, está tratando de limpiarse la secreción que tiene en la naricita y al mismo tiempo dos cosas quiere solucionar: limpiarse la nariz y disminuir el escozor que tiene en la nariz. El niño empieza a tener escozor en la nariz, ¿ya? Entonces, esto se llama el saludo alérgico del niño. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver y vamos a revisar toda la vía aérea y vamos a encontrar que puede estar asociado a otitis, rinitis, pólipos pueden haber, descarga posterior o signos de respirador bucal. ¿Qué hace el niño? No puede respirar por la nariz y respira por la boca. Y entonces en la boca va a tener adenomegalias o va a tener inflamación a nivel de la faringe. Luego, podemos, en base a la revisión que hemos hecho al niño, podemos ver, determinar si es un cuadro obstructivo leve o es moderado. Podemos auscultar pulmones y ahí encontrar una serie de alteraciones. Puede haber murmullo vesicular conservado, puede haber expiración prolongada, sibilancias inspiratorias y expiratorias. Y cuando tenemos, esto es cuando estamos frente a un cuadro leve, pero cuando estamos frente a un cuadro severo, ya vamos a encontrar disminución del murmullo, porque ya no entra el aire. Ausencia de sibilancias, ya no se escucha nada. Hipoxemia, con aumento de la frecuencia respiratoria. Y hay signos de dificultad respiratoria. Y esta situación perfectamente puede estar asociada a un problema mucho más grave de hipoxia severa, inclusive la muerte en los niños, ¿ya? En algunos niños. En Bolivia todavía no tenemos ese tipo de presentación así grave, pero otros países como México y Chile sí manifiestan este tipo de patologías y hay muchos niños que fallecen por asma. ¿Cuál es el tratamiento entonces en base a todo esto que yo he encontrado en el niño? Al ser una enfermedad crónica que requiere de tratamiento y control permanente con el fin de permitir una mejor calidad de vida, yo voy a tratar a mi niño, voy a identificar en forma temprana, voy a auscultarle, voy a determinar qué tipo de obstrucción tengo y si tengo que hacerle tratamiento con aerosoles, lo voy a hacer. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, no voy a andar con medias vueltas. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento, ¿qué es lo que pretendo yo con un tratamiento adecuado? Primero, que haya ausencia de síntomas, una prevención de las exacerbaciones y de las hospitalizaciones permanentes que tiene un niño asmático. Voy a mantener la función pulmonar dentro de límites normales. ¿Cómo voy a valorar esto? ¿Ya? Tendría que medir la función pulmonar. Nosotros acá en Cochabamba no tenemos todavía muchos centros donde van a medir, pero sí hay centros especializados, digamos, ¿no? Pero hay un aparato, que luego les voy a decir el nombre, que nos sirve para que niños a partir de los 7 años puedan colocar a la boquita y puedan soplar con su mayor fuerza que puedan y vamos a medir la función pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a medir? La reserva de oxígeno, o sea, el dióxido de carbono que queda dentro. Y en base a qué cantidad de esto tiene, entonces vamos a determinar la gravedad o no del problema. Entonces, en esto vamos a mantener la función pulmonar. Vamos a permitir una actividad diaria, ejercicio físico normal. ¿Qué es lo que pasa con niños asmáticos? Están limitados, completamente limitados, no pueden hacer nada. No puedes nadar, no puedes correr, no puedes jugar. No, la idea del tratamiento es que el niño vuelva a su actividad normal y no permitir que haya remodelación en el futuro, no permitir que ese asma agudo se convierta en un asma crónico. Evitar que se produzcan efectos adversos por los medicamentos, no ser condicionados, no ser, como les diré, esclavos del uso de medicamentos. No, tratar de que en forma precoz tratemos de hacer el tratamiento temprano. Y prevenir la mortalidad es lo más importante que nosotros queremos, ¿no? Entonces, así como veíamos en niños pequeños, mire, el tratamiento ya se hace en niños menores de 1 año. Y el niño aprende a manejar su tratamiento, ya sabe un niño de 7, 8 años. Igual podemos comenzar desde chiquitos. ¿Qué es lo que queremos? Una funcionalidad adecuada de todo el árbol respiratorio, incluyendo toda la vía aérea superior como la inferior, todos los campos pulmonares. Bien, entonces el tratamiento se basa en ¿qué? Se basa en 5 pilares. Primero, hay que clasificar el grado de severidad del asma. Segundo, incluir o más bien determinar el tratamiento farmacológico. Para esto, como primera pauta, como primera opción, es los corticoides inhalados. ¿Y qué se va a añadir al corticoide inhalado? Los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Luego podemos usar también los beta-2 adrenérgicos de acción corta. Y podemos usar como prevención antagonistas de los receptores de leucotrienos, el montelukast, que alguna vez han debido oír ustedes. Luego,
El tercer punto del tratamiento es el monitoreo periódico y la evaluación, según clasificación del tipo de asma que tiene el niño. Y luego vamos a hacer control de factores agravantes. ¿De qué me sirve hacer un tratamiento si en la casa yo le he dicho que el factor de riesgo es la mascota? ¿De qué me sirve hacer un tratamiento si yo sé que el factor de riesgo son el pasto que está alrededor de la casa y el niño está en constante, está jugando en la tierra, en el pasto? Si en la casa tiene sus colchones de lana, si tiene lleno de adornos de esos del campo que traen con una serie de velitas que tienen como pelusa en el ambiente. Si cuando la mamá barre con escoba y limpia con desempolvador y todo lo llena de alergenos, no. Entonces la mamá tiene que tener otro estilo de vida, tiene que limpiar solo con trapo mojado, no tiene que barrer y tiene que asear cuando el niño no esté, no tiene que exacerbar, digamos, cualquier síntoma inicial de asma. Lamentablemente, si les gustan los gatitos, hay que hacer otra casa para los gatitos para que no entren, los perritos de la misma forma. Buscar, quitar todas las frazadas de lana de oveja. Hay que ver de algodón, utilizar ropa de algodón. La comida del niño es fundamental. No puedo darle yo alimentos alergénicos, no le voy a dar pescado, no le voy a dar gaseosas, no le voy a dar huevo por un tiempo hasta que pase el ataque asmático. Son esas cosas que yo tengo que manejar y aquí influye lo que es la educación, el automanejo, primero de la madre, de la familia, y luego el niño mismo. El niño mismo se autocontrola, el su automanejo, sabe manejar su spray, sabe manejar cómo va a ser su dieta, sabe cómo tiene que jugar o no jugar. Entonces el niño aprende a manejar sus síntomas. ¿No? Entonces, el tratamiento farmacológico se indica según la severidad del asma. Es de carácter escalonado y dinámico en el tiempo, por lo que debe ajustarse a las variaciones propias de la enfermedad, requiriendo control clínico y función permanente. Entonces, vamos a hacer una clasificación de este asma. Ya habíamos visto, puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Muy bien, vamos a comenzar con el asma intermitente. ¿Qué es lo que va a tener el niño cuando tiene un asma intermitente? Sus síntomas va a ser que se presenta una vez a la semana, o sea, el niño tose una vez a la semana. No tiene exacerbaciones o son muy breves. Los síntomas nocturnos no son más de 2 por mes. Y su función pulmonar está óptima, 80%. Esta es de 80 a 100, está bien. Y puede haber una variabilidad de 20% para llegar al 100. Entonces, a este tipo de asma vamos a llamar intermitente. Entonces podemos considerar un asma leve, ¿ya? Entonces no olvidarnos de esto, una vez a la semana nada más. Pero digamos, ha pasado todo esto y ha vuelto el niño en un tiempo X. Y la mamá nos dice, ya no tiene una vez a la semana, sino una vez al día, aumentado. Y ya no le permiten dormir, ya no le permiten hacer ejercicios, ya cada que hace ejercicio el niño tose. Y de repente más de 2 veces o 2 veces al mes tiene síntomas en la noche, se despierta tosiendo. Y acá la variabilidad de 80%, pero ya esta puede aumentar hasta 70% de funcionamiento pulmonar, ¿no? Entonces ya tenemos el persistente leve. Este era el intermitente, ahora es el persistente leve. Y si no ha mejorado y empieza y viene con estos síntomas, ya nos dice síntomas diarios, todos los días tose mi niño. Ya no puede dormir ni puede hacer nada, ahora sí no de vez en cuando, sino todos los días. Y la noche, toda la noche, una vez por semana se despierta sentadito. Y su variabilidad ya está de un 70% de funcionalidad, de 60 a 70%. ¿Ya? Y finalmente todo esto ha pasado y termina en esto, el persistente severo, el grave. Los síntomas ya son diarios, hay exacerbaciones frecuentes, los síntomas nocturnos son frecuentes, hay limitación total de la actividad física y su variabilidad más de 30% ya es. O sea, el funcionamiento pulmonar ya no es, si nosotros medimos la función pulmonar ya tiene más del 70% comprometido, ¿no? Entonces, pasándolo a este cuadrito, vamos a ver. Lo mismo que acabamos de decir, el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. El leve intermitente, leve persistente, moderado persistente y severo persistente. Entonces, igual, lo que hemos visto nada más es simplemente un cuadrito que está sistematizado, ¿ya? Todo para que nos dé una guía, cómo manejo yo el paciente con asma. Entonces, ¿cuál va a ser mi tratamiento? Como ustedes han visto en esa lista de 5 puntos para manejarlo, el primer tratamiento es el corticoide inhalado. El pilar fundamental en el tratamiento del asma es el uso de corticoides inhalados.
La dosis inicial se debe adecuar de acuerdo a la severidad del asma y de acuerdo a la droga. En los niños no utilizamos estos dos primeros, que es la beclometasona y la beclometasona HFA. No, esto es para adultos. Empezamos a usar la budesonida, la fluticasona y ciclesonide, que no hay en Bolivia. Esto hay en Chile, en Estados Unidos. Pero estos dos sí tenemos en Bolivia. Y tienen dosis baja, vienen de doble presentación, de 100, 200 y viene de 200 más bien y de 400. Entonces, cuando es dosis baja se da un PAP o 2 al día. Y cuando es dosis ya, cuando ya el problema es mayor, entonces 2 PAP en la mañana y 2 en la noche. Y cuando es dosis alta, ya mucho más, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, budesonida, fluticasona, que son corticoides inhalados. Estos son corticoides inhalados. No se usa beclometasona en los niños, esto es en adultos. En el tratamiento se recomienda el uso de fluticasona o budesonida, lo que les decía, en 2 dosis diarias. En los pacientes controlados se puede utilizar una dosis diaria de budesonida en polvo seco. ¿Ya? Es otra forma de utilizar que tienen los chilenos. Hay dosis superiores a 400 que pueden asociarse a efectos sistémicos, como retraso del crecimiento y supresión adrenal. Esta situación de retraso del crecimiento y supresión adrenal es mínima. Entonces hay que valorar relación uso del medicamento y beneficio del niño. Entonces esto el médico va a valorar, el especialista va a valorar cuándo es importante que se le pueda dar este tipo de medicación. Luego, el corticoide inhalado se va a asociar a los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Y entre ellos, ¿cuáles van a ser? El formoterol, especialmente el formoterol. ¿Ya? Que vamos a tener, ¿qué tipo de acción va a tener este beta-2 adrenérgicos? Generalmente, o más bien, la relajación del músculo liso va a estar dado por los beta-2 adrenérgicos. Aumenta el transporte mucociliar, disminuye la permeabilidad vascular y no se ha demostrado efecto antiinflamatorio. Entonces, esto es uno de los medicamentos, pero ideales para utilizar asociado al corticoide. Ya vienen medicamentos asociados, ya vienen budesonida con formoterol y salmeterol el otro. Formoterol y salmeterol. Cualquiera de los dos se puede asociar a los corticoides, a la budesonida y a la fluticasona. Son los dos medicamentos que actualmente se usan como de primera instancia en el niño con asma. Estos beta-2 adrenérgicos son muy selectivos solo para receptores beta. Tienen una duración de 12 horas. No se ha demostrado efecto antiinflamatorio, son efectivos en la terapia aditiva, ¿ya? O sea, no producen adicción. El salmeterol se usa a los 10 a 20 minutos de que ha tenido el problema, ¿no? Se da una dosis de 50 microgramos cada 12 horas. La dosis viene, ¿no? Ya de 50 microgramos en niños hasta 4 años. Y el formoterol también a los 3 minutos se puede usar a menos tiempo y ya no es 50 microgramos, sino 4.5 microgramos, ¿no? Y se da en niños menores de 6 años, o sea, mayorcitos, ¿no? También se usan, ya les decía, los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. ¿Cuáles son ellos? El montelukast, que está utilizándose en el comercio. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Tiene una inflamación, disminuye la inflamación de la vía aérea, disminuye la hiperreactividad bronquial y disminuye la contracción del músculo liso. También actúa como antitusivo. El inicio de acción en las primeras horas a días. Muchos colegas, muchos neumólogos utilizan esto como preventivo, ¿ya? Entonces también es bastante conocido. Entonces, estos antagonistas de los leucotrienos, de los receptores de leucotrienos, su indicación está en la terapia aditiva en el tratamiento de asma. Persistente, moderada y severa se puede usar. Y el tratamiento único del asma persistente leve, en la forma leve. El montelukast hasta 2 años se da 4 microgramos. De 2 a 5, 4. De 6 a 12, 5. Y de más de 12 años, 10. Se llama también montelukast o sarfilukast. Son los dos que se conocen en el comercio, ¿ya? Ahora, puede haber que el asma leve intermitente no requiere tratamiento. Hemos dicho ya, como un resumen vamos a hacer, ¿no? Con antiinflamatorios. Requiere solamente tratamiento con los beta-2 antagonistas de acción corta. ¿Qué usaríamos entonces? El salbutamol, ¿no es cierto? El otro hemos dicho formoterol y salmeterol. En este caso podemos usar el salbutamol. Esto es de acción corta. Se puede utilizar.
Hay en spray, hay también para recibir en vía oral, pero el más adecuado es en aerosol, ¿no? Este es en el leve intermitente. El leve persistente se da dosis baja de corticoide o uno de los antagonistas de los receptores de neurocotrienos, 5 miligramos en niños de 5 a 10 años y de 10 miligramos a mayores de 10 años. El asma moderada persistente ya tenemos que usar una dosis moderada de corticoides. Si no se controla, asociar a beta-2 adrenérgico, ¿ya? Y el asma persistente severa ya es dosis alta de corticoides, ya está asociado a beta-2 adrenérgico. Si no hay respuesta, asociar a los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Como última opción, usar corticoides orales, dosis única matinal y en días alternos. Aquí se usa ya la metilprednisolona, se usa la prednisona, se puede usar también la hidrocortisona, dependiendo de la gravedad. Esto ya se utiliza a nivel hospital, esto ya nosotros no vamos a poderlo manejar, ya van a utilizar los de emergencia y los neumólogos, ¿no? Entonces, nosotros simplemente para conocer, ¿ya? Entonces, si la respuesta al tratamiento es insuficiente, se debe evaluar. ¿Ha habido respuesta al tratamiento? ¿La técnica inhalatoria que estoy usando es la adecuada? Hay otros factores que están desencadenando. A lo mejor yo le estoy haciendo tratamiento y sin embargo la mamá y el papá siguen fumando en la casa y el niño es fumador pasivo. Hay presencia de otras patologías que no la hemos detectado, no la hemos identificado. Si no hay respuesta, hay que replantearse el diagnóstico y descartar otras patologías, ¿no? Entonces, puede haber exacerbaciones del asma, puede haber deterioro clínico de distintos grados y pueden constituir complicaciones más graves, ¿no? Y puede llevar a una falla respiratoria grave y a la muerte. O sea, no es tan sencillo por eso el asma. Les he querido mostrar esto más, que quizás no debería ustedes verlo, pero sí es bueno. No es bueno que ustedes hayan visto un niño asmático y ustedes hayan recomendado que no, está bien, todo está perfecto. No, hay que tener miedo en esto. Entonces, cuando hay crisis de exacerbaciones, cuando es crisis obstructiva leve, se da el beta-2 de acción corta, ya les he dicho, el salbutamol. Si es moderada, corregir la hipoxemia, a lo mejor dar oxígeno. Y se debe dar beta-2 agonista de acción corta, indicándose 2 a 4 PAP de salbutamol y administración de nebulizaciones, ¿no? Si es moderada, severa, corticoides de acción rápida, eso ya lo hemos visto, ¿ya? Y en la grave es hospitalización. Aquí sí tiene que hospitalizarse el niño y tiene que verse si hay complicaciones de neumotórax, atelectasia o neumonía, ¿no? Con esto entonces completamos la presentación de asma y sí, quiero terminar el tema con esto, que es importante que nosotros hagamos un manejo no solamente a nivel individual del niño, sino a nivel familiar y comunitario. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver que el niño, cuando empieza su tratamiento, está relacionado, no está solo, está en contacto con la familia, a veces con el trabajo, a veces cuando es un niño grandecito ya, la farmacia, con el médico, con la escuela, con su comunidad y la salud, con los centros de salud en general. Entonces, el cuidado continuo tiene que ser en ese sentido. El encuentro inicial tiene que ir seguida de esta valoración de todos ellos. ¿Qué va a pasar con la familia y el trabajo? Tiene que haber una aproximación, tenemos que saber del problema, tiene que haber una comunicación efectiva, tenemos que conocer los factores de influencia, o sea, la familia y el trabajo. ¿Qué es lo que queremos como meta para el paciente? Que el paciente recupere, que la recuperación sea real y esa recuperación no tiene que ser solo a corto plazo, sino también a largo plazo. La planificación de las necesidades del paciente, determinar mejor formato, hay que hacer todo un esquema de manejo del paciente. Hay que implementar, no solamente basado en la teoría y en la actualización de la literatura respecto al manejo, incorporar estrategias de manejo. Y tenemos que adoptar cambios en el comportamiento del niño. Si le gustaba el fútbol, lamentablemente tiene asma y no puede jugar más fútbol. Si le gustaba ir a la piscina, lamentablemente no puede ir en forma temprana. Habrá un momento especial con terapia, se puede recuperar al niño y puede recuperarse con natación, pero eso es ya en la fase de recuperación ya a largo plazo, no temprano. Luego, hay que evaluar las necesidades de aprendizaje, el comportamiento, de la salud y de la calidad de vida. Entonces, fijan, el manejo del niño asmático no es así en forma individual, sino involucra a la familia, involucra a la comunidad e involucra a todo un sector de la población que nosotros debemos tomar en cuenta. Muy bien. Esa es nuestra presentación y me gustaría, si hay alguna pregunta, por favor, si tienen alguna duda,
que pudiésemos resolverla. Doctora, yo tengo una duda. En caso de que exista un asma persistente, ¿se podría realizar lo que es una prueba de IgE de sensibilidad para determinar el alérgeno o no sería necesario? Muy buena su pregunta, Luis. Em, Hemos dicho que están asociados factores atópicos y pueden haber factores genéticos, ¿no? Alergénicos. Entonces, podemos determinar qué tipo de factor atópico tiene el paciente. O sea, puede ser alérgico al alimento, puede ser alérgico a la ropa, puede ser alérgico, qué sé yo. A veces, como les decía, en esa marcha alérgica ya nosotros vemos a un niño atópico. Entonces, en este momento es sí bien importante hacer la interconsulta con inmunología, con el especialista en inmunología. Y él va a determinar, va a identificar el agente atópico y puede desensibilizar. Hay tratamientos que se les hace, son tratamientos bastante, como les diré, conocidos. Ya sabemos, en todo lado se hace estos tratamientos. Sí, es una situación que se puede enfocar de esa manera, se puede desensibilizar al niño para ese alergeno. Es cierto, ¿ya? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? En algún otro momento les voy a mostrar el aparatito que existe. Santa Cruz cuenta con el aparato, porque Santa Cruz es un lugar donde hay mucho asma por el tipo de clima que tiene y los alergenos. Hay mucho asma en Santa Cruz. Entonces ellos tienen eh, centros especializados en el manejo de asma. Entonces ellos hacen comprar a los papás el aparatito que les decía para medir la función pulmonar. Esto en niños a partir de los 7 años se puede usar y se llama el aparato Flow Meter, un Flow Meter me parece que se llama, pero es un aparatito pequeño que cuesta entre 100, 200 o $300 y que el niño puede tenerlo en su bolsillito. Cuando él se siente que está mal, ya, pero ya es un niño que tiene 7 años. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los niños antes de la adolescencia. Como les he dicho, ¿cuál es el riesgo de que yo no lo trate adecuadamente? Es que ese niño se me vuelve crónico. ¿Con qué? Con la remodelación. Entonces, esto no debemos permitir, que el niño adopte ese diagnóstico de que es un asma crónico. El niño tiene que ser tratado en la parte de asma agudo, evitar que haya remodelación. O sea, en forma temprana hay que tratar al niño para evitar que este niño pueda producir todos esos fenómenos que hemos visto y que pueden llevar a una remodelación permanente. Y como les decía, si bien es cierto que el 50% de los niños no tienen asma pasada la adolescencia, pero el otro 50 sí va a la cronicidad y puede tener este tipo de asma con remodelación incluida en su bronquio, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario quizá? Si no, hemos concluido la clase y muchas gracias muchachos por su puntualidad y por su presencia. Y nos vamos a encontrar probablemente el día 18, estoy viendo, hoy día es 18, ¿no? Tenemos el próximo tema de EDA y tenemos después de parasitosis. 3 temas más tengo con ustedes, ¿ya? Pero va a ser en la tarde. Este es el único de la mañana que era. Ah, y de diarreas también tengo una clase que estaba postergada por la vacunación. Muy bien, entonces damos por concluida la clase, pues agradeciéndoles su presencia, muchachos, que les vaya muy bien y por favor, cuídense, cuídense mucho. La situación está que arde. El barbijo cuida o protege en un 80%, pero el barbijo bien llevado. El lavado de manos puede protegerles otro 10%, tenemos 90%. Entonces, cúbranse ese 90%, por favor, protéjanse y no vayan a lugares donde saben que pueden haber probables peligros de contagio. ¿Sí? Buen día, muchachos, y que les vaya bien. Buenos días, doctora. Muchas gracias por todo. Gracias, doctora. Hasta luego, hasta luego. Luego, doctora.